La más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos otorgó a Chile el premio Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia. Una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional. Estas son las innovadoras soluciones desarrolladas por investigadores del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y la Universidad de Chile, en colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Entel Ocean. De estas soluciones, ¿cuáles pueden extrapolarse a otros campos? ¿Cuáles son otros proyectos de inteligencia artificial que podrían seguir siendo un aporte en la toma de decisiones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Angular, el programa de conversación de T3 en vivo donde hacemos zoom a algunas temáticas sociales, analizando y traspasando conocimiento de expertos. Hace algún tiempo estuvimos con Julio Covarrubias, líder de Geointeligencia en Entel Ocean y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, aquí mismo en este espacio, hablando de proyecciones a propósito de su nominación al premio Franz Edelman Award 2022, el cual después de un tiempo ganaron. Primero que todo, felicitaciones por ese logro. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, más tranquilos, muy satisfechos y orgullosos por el trabajo del equipo. Cuéntanos un poquito de la experiencia para quizá las personas que no pudieron ver el capítulo pasado de Gran Angular. ¿Cómo fue esta nominación? ¿De qué se trataba el proyecto también? Bueno, esto fue una alianza que generó el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con nosotros, con Entel Ocean y con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud para entregar distintas soluciones, entre ellas una solución de geointeligencia que permitía poder entender la huella espacial de las personas y así poder comprender lo que fueron las cuarentenas. Y así otras iniciativas que el Instituto de Sistemas Complejos nominó, ¿no es cierto?, al Franz Edelman y que afortunadamente quedamos como finalistas. Viajamos junto con Antonio y el equipo del instituto liderados por Leonardo Basso, también estuvo el ex ministro de Ciencia Andrés Cubé y la ex subsecretaria Paula Daza, y participamos, ¿no es cierto?, de esta dinámica donde teníamos que presentar un video, después venía una ronda de preguntas con contrincantes como Alibaba, General Motors, Janssen, que era el laboratorio, ¿no es cierto?, de vacunas, en conjunto con el MIT. Fuertes contrincantes. Era como David versus Goliat, ¿ya? Pero que en el momento de la gala, cuando nos dicen el premio, la presidenta de Inforce, una persona muy amable, dice el gobierno de Chile, al cual nosotros representábamos, fue como ganarle a Brasil en el Maracaná, fue una euforia, ¿no es cierto?, por todo lo que habíamos realizado, por el trabajo y por lo que significaba, ¿no es cierto?, ganarle a estos equipos. Y también porque había sido una innovación muy importante, crucial de hecho para el plan de paso a paso, por ejemplo acá en Chile en temas de cuarentena. Así es. Lo que nosotros finalmente logramos fue poder tomar decisiones basadas en datos. Esas decisiones basadas en datos permitieron poder gestionar de mejor manera la pandemia. Perfecto. Bueno, ahí tú también estabas presentando a Antonio Moreno, que también nos acompaña. Él es gerente de Entel Ocean y bueno, también está relacionado con este premio, esta premiación y el proyecto del que tú nos estabas contando, ¿verdad? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Bueno, la idea es que nosotros vayamos conversando sobre el proyecto que están trabajando en materia de políticas públicas y cómo se podría ayudar a la toma de decisiones con estos mismos proyectos, ¿verdad? Actualmente se está debatiendo la forma de georreferenciar los locales de votación de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. En este caso se ha hablado de que hay gente que vive frente a un establecimiento habilitado, pero que ese lugar está en otra comuna. ¿De qué manera pueden servir los datos para beneficiar a las comunidades en estos casos? Antonio, ¿qué crees tú?
Bueno, de hecho existe una licitación ahora en curso en la cual nosotros estamos participando junto con otras empresas para poder identificar cuáles son las mejores ubicaciones para los puntos de votación. Nosotros la data que tenemos es muchísima data, son más de 4 terabytes diarios que vamos generando, con lo cual podemos ayudar a este tipo de decisiones y resolver problemas como el que comentas, ¿no? Es decir, identificar cuáles son los mejores lugares de votación, qué tan grandes tienen que ser esos lugares de votación, porque a veces pasan que hay algunos lugares de votación que son más pequeños que otros y en zonas donde hay mucha más densidad, y resolver problemas como este, ¿no? Es decir, de que si alguien vive, no sé, en una comuna y en la comuna de al lado hay un punto de votación, identificar eso en el espacio para poder tomar mejores decisiones y que ojalá maximice la participación de la ciudadanía. Perfecto. Y Antonio, ¿qué otros problemas, por ejemplo, puede responder el uso de estos datos para las políticas públicas? ¿Qué crees tú? Muchísimos, por ejemplo, el transporte. El transporte es un gran problema. Sabemos que el transporte público actualmente es uno de los mayores desafíos que tenemos y con los datos que tenemos nosotros podemos ayudar a los organismos públicos a mejorar la planificación del transporte, porque nosotros tenemos datos que nos permiten identificar siempre de forma anonimizada y agrupada cuáles son los destinos y el origen de las personas, cómo se mueven las personas, dónde pernoctan, qué días se mueven durante la semana, ¿no? Qué distancias recorren. Y esos datos nos permitirían mejorar la planificación del transporte a escala más pequeña y a gran escala para resolver el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Que es que no solo tenemos un transporte que no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, sino que además también tenemos un gran desafío con reducir la huella de carbono y reducir el transporte personal. Ahí tú también hablabas de las mejoras y hablabas del medio ambiente, pero ¿de qué otra forma también se puede mejorar el transporte con los datos? Con los datos, por ejemplo, lo que podemos mejorar es, por un lado, lo que comentaba, ¿no? Es decir, mejorar el tipo de transporte urbano que estamos teniendo. Nosotros sabemos que a día de hoy tenemos metro, tenemos transporte público. Con estos datos nosotros podemos ayudar a mejorar políticas que entiendan mejor cuál es el volumen de personas que se están moviendo, en qué zonas, ¿no? Y cómo responder además al desafío que ahora tenemos con el tema del trabajo híbrido, ¿no? Donde además la movilidad es completamente dispar. Ya no nos movemos de lunes a viernes, no vamos a la oficina, vamos 2 días, ¿qué días, no? Esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y también personas que se mueven incluso dentro de su misma comuna. Entonces nosotros con estos datos podemos ayudar a que el gobierno planifique mejor el transporte urbano, identifique también la demanda, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es poder determinar la demanda durante los días de semana y hacerlo de forma mucho más asertiva, es decir, con datos que son mucho más recientes, ¿no? Perfecto. Y ahora entiendo también que tienen un proyecto de ciudades inteligentes. Para la gente que nos está viendo, ¿en qué consiste esto, Julio? A ver, nosotros estamos acostumbrados o tradicionalmente la forma de entender las ciudades siempre es desde una foto que proviene de datos que son estáticos, como encuestas, por ejemplo. Lo que nosotros estamos generando hoy en día es una película, ¿ya? Piensa una película donde diariamente, a cada momento, vamos teniendo nuevos datos. Si nosotros logramos poder comprender esa lógica desde el punto de vista de la gestión urbana, de la planificación urbana, nosotros podemos entender esta huella espacial, ¿no es cierto?, de las personas y podemos gestionar una ciudad, podemos gestionar territorios desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista rural, incluso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, interurbano. ¿Cuáles son los flujos que hay entre Valparaíso y Santiago? ¿Cómo se mueven a escala de barrio las personas? ¿Ya? Entender esa lógica requiere, ¿no es cierto?, una mirada, ¿no es cierto?, multidisciplinar y requiere una mirada de ciudad, ¿ya? Ahí cuando viene el concepto, ¿no es cierto?, de ciudades inteligentes, yo digo, alto, antes hagamos ciudades habitables. Y para poder hacer ciudades habitables necesitamos data, ¿ya? Y esa es la data que nosotros proveemos y la data que nosotros entendemos siempre desde una lógica multidisciplinar. En nuestro equipo hay ingenieros en transporte, matemáticos, geógrafos, antropólogos que desde una mirada multidisciplinar y desde los datos proveemos, ¿no es cierto?, a la autoridad datos para tomar decisiones. Claro, pero ustedes proveen los datos y ¿cómo funciona el tema de analizar estos mismos datos que ustedes están otorgando? Buena pregunta. Lo que nosotros hacemos es entender las distintas trazas espaciotemporales. ¿Qué significa esto? Pensemos que tenemos un cubo, ¿ya? Un cubo donde tú tienes un eje, el eje X, el eje Y, ¿ya? Y tú tienes el eje hacia arriba, que es el tiempo.
¿ya? Y tú vas entendiendo lo que va pasando en cada lugar en un determinado momento del tiempo. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es interconectar las distintas trazas, siempre de forma agregada y anonimizada, eso es súper importante, ya la privacidad es súper importante para nosotros, siempre de forma agregada y anonimizada, de manera de entender la traza espacial, la huella de las personas, por supuesto agregada, que te permite poder saber cuántas personas se fueron del barrio May, o sea, cuántas personas llegaron del barrio May de una comuna como Cerro Navia, por ejemplo. Ese es como el contexto al final. Así es como funciona, así es como funciona, pero la lógica, la mirada para poder entenderlo requiere una mirada multidisciplinar. No solamente una mirada desde el punto de vista de la ciencia de datos, sino también una mirada desde el punto de vista de entender la ciudad. Pero entonces se necesitan especialistas desde la otra parte. Por supuesto, por supuesto. O sea, y fue uno de los grandes aciertos, ¿no es cierto?, del cual pudimos lograr ganar el Edelman. En el equipo del Edelman habían médicos, habían ingenieros, habían geógrafos trabajando. Y esa interdisciplinaridad y, por supuesto, la colaboración academia, público y privada, yo creo que hizo que Inform, que es el organismo el cual te premia, ¿no es cierto?, nos permitiera nos dijera así, el trabajo de ustedes fue un trabajo excepcional. Perfecto, entonces al final fue un trabajo colaborativo. Así es. Ahora, a propósito de lo mismo y haciendo hincapié en el tema del agua, recordemos que esta semana se anunció un protocolo de racionamiento de agua. ¿De qué manera los datos pueden ser fundamentales para generar un uso eficiente de este recurso? ¿Qué crees tú? Bueno, en primer lugar tenemos la huella espacial que mencionaba Julio, con lo cual nosotros tenemos claridad de cómo está ocupado el espacio, ¿no? Y en base al cómo está ocupado el espacio, nosotros podríamos estimar cuál es la demanda de agua que se requiere en cada zona censal. Y de esa forma poder hacer restricciones que estén alineadas con las personas que están en una determinada zona, ¿no? Porque las restricciones siempre, de alguna forma, tienen que considerar el aspecto del consumo, ¿no? Y ese es como un dato importante, saber cuántas personas hay en una zona, para entender lo que es el grupo familiar, ¿no? Y a partir de ahí poder estimar cuáles son los consumos normales y cuál es el forecast de consumos hacia adelante para poder hacer una restricción que esté alineada con las necesidades de la ciudadanía. Luego también hay datos que todavía no están porque hay empresas que están empezando ya a medir el consumo de agua a nivel domiciliar. Es algo muy incipiente, pero ese dato sería muy relevante para poder tener claridad de cuál es el consumo que se produce en cada hogar. Claro, y mejorar la gestión hídrica al final con eso. Efectivamente, muy bien, y efectivamente, y ahí mejorar la gestión hídrica haciéndole una recomendación a las personas. Es decir, a día de hoy muchas personas no saben cuántos litros de agua consumen, no saben cuántos metros cúbicos consumen de agua en su casa, con lo cual es muy difícil generarles una recomendación de mejora del uso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber que yo puedo reducir el consumo de agua en mi casa si ni siquiera sé cuánto estoy gastando? Sé cuánto me llega al final de mes porque me llega la boleta, pero ¿cómo podría yo mejorar eso? Entonces, para eso es muy importante que las empresas de aguas tengan datos y con esos datos puedan educar a los consumidores, nos puedan educar a todos de cómo hacer un uso mucho más eficiente del recurso hídrico. Perfecto. Y este tema de la gestión hídrica, tú, por ejemplo, Julio, ¿crees que es algo que puede ser posible ahora a corto plazo? Pensando que es una necesidad en la que estamos pasando ahora, básicamente. O sea, es una emergencia. Nosotros estamos, el semiárido avanzado, el semiárido y los procesos de cambio climático, eso en conjunto, ¿no es cierto?, con una gestión del agua que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Acciones como la que menciona Antonio son absolutamente necesarias. Tú no puedes medir tú no puedes gestionar lo que no mides. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, tú requieres, ¿no es cierto?, estas transformaciones para poder tomar acciones al respecto. Algo que necesitamos ahora, pronto, ya, básicamente. Así es. ¿Cuánto estamos? ¿11 de abril? Sí, 11 de abril. No ha llovido. 12 de abril, de hecho. 12 de abril, no ha llovido nada. No. Y no sé si se espera que llueva realmente. O sea, se pronosticó un año medianamente seco. Claro. Y bueno, desde Entel Ocean, ¿hay otros programas que se vienen para futuro, si es que podemos conversar de eso? Sí, por supuesto. De hecho, el caso que mencionabas, que es la escasez hídrica, es uno de los programas que nosotros tenemos. ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, efectivamente, más en el mundo agrícola, porque sabemos que es uno de los sectores que necesita el agua para poder producir, ¿no? Nosotros estamos trabajando en poder medir lo que es la extracción efectiva de los pozos para poder
informar a la Dirección General de Aguas. De hecho, hay una normativa que ya obliga a las empresas que tienen pozos a informar el consumo de agua. También lo que es el agua superficial, para poder medir también el consumo de agua superficial. Y también trabajar en soluciones de recomendación de riego, ¿no? Son mucho para el mundo agrícola en base a predicciones meteorológicas, ¿no? Es decir, hacer una predicción de cuál es el nivel de humedad que tiene la tierra y con eso hacer recomendaciones en el mundo agrícola para hacer un uso muy eficiente del recurso hídrico. Eso desde la perspectiva más del mundo agrícola. Luego, desde la perspectiva del uso más personal, ya hay soluciones. Nosotros tenemos algunos partners con los que trabajamos para mejorar lo que es la distribución del agua, ¿no? Hay mucha pérdida de agua por lo que es la red de distribución, ¿no? Normalmente las redes de distribución funcionan a máxima capacidad, con lo cual cuando uno distribuye todo el agua, ahí se produce una discrepancia entre el consumo y la demanda y la cantidad de agua que se distribuye, con lo cual hay muchas pérdidas y ya estamos trabajando con algunas empresas en en mejorar esa distribución de agua y se puede llegar a ahorrar hasta un 60 o un 70% del consumo de agua. Perfecto. ¿Y ese trabajo lo están haciendo acá en Chile? Sí, ¿En sí, las sí. zonas críticas de racionamiento de agua? ¿O? Sí, totalmente, porque eso funciona, digamos, en municipalidades que son grandes consumidores de agua, los parques, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las empresas son grandes consumidores de agua, ¿no? Entonces, lo que es el mundo privado y el mundo público son grandes consumidores de agua, ¿no? Es decir, de hecho, el consumo de agua domiciliar está como en el tercer nivel, ¿no? Entonces, el consumo, la minería también, el consumo agrícola, son los grandes consumidores de agua, y el consumo domiciliar, que por supuesto es lo que comentaba anteriormente, que es un gran paso que queremos dar también para poder generar mayor conciencia sobre la ciudadanía y que de esa forma seamos capaces de mejorar un recurso que cada vez es más escaso y que es imprescindible para la vida. Claro, totalmente imprescindible. Ahora, Julio, para ir finalizando, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre la importancia al final de la gestión de datos para las políticas públicas? Sí, bueno, lo que me gustaría agregar es que una de las lecciones que nos dejó el Franz Edelman fue que cuando tú generas este tipo de alianza, tú tienes resultados, ¿ya? Las sociedades avanzan cuando son capaces de poder aprovechar los recursos, ¿no es cierto?, humanos que tú tienes en pos, ¿no es cierto?, de mejores sociedades. Y en ese sentido, el trabajo realizado, y yo quiero destacar el trabajo realizado por Leonardo Basso, que es capaz, ¿no es cierto?, de poder articular este proceso, generó, ¿no es cierto?, que la sociedad tuviera un mejor destino. Así que yo creo que eso es importante de recalcar. El trabajo en equipo al final El es trabajo en esencial. equipo y de tres patas, ¿no es cierto? Empresa privada, academia y el mundo público. Y a ti, Antonio, ¿hay alguna reflexión final que te gustaría hacer sobre los datos al final, la gestión de datos? Sí, totalmente. O sea, nosotros creemos que la gestión de datos es fundamental, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas, que ese es como el propósito grande que deberíamos tener en poder utilizar los datos, que al final sean para el bien de las personas, sino también para mejorar la competitividad del tejido empresarial. Entonces, yo creo que es fundamental que tanto instituciones públicas como privadas avancen rápido en el uso de datos para la toma de decisiones, porque hay problemas como el que presentamos en el Franz Edelman, que hace 10 años no hubiéramos podido resolver sin el uso de datos. Entonces, a día de hoy hay problemas que podríamos estar resolviendo de forma mucho más rápida y eficiente con el uso de datos y no estamos resolviendo porque no estamos confiando en la data que tenemos. Perfecto. Bueno, con este mensaje nos despedimos en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Gran Angular. Que estén muy bien.